Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, doctora, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Josué Salazar y yo les voy a hablar acerca de la unidad número 4, que es acerca de la circulación, y también el capítulo 16, basándonos principalmente en la microcirculación y el sistema linfático, conociendo sus características generales. Entonces, este tema se encuentra en las páginas 189 a la 192. Vamos a empezar entonces con unas bases. La función circulatoria tiene lugar en la microcirculación y su principal función es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. Pero ¿cómo realiza esto? Las arteriolas pequeñas controlan el flujo sanguíneo hacia cada tejido y a su vez las condiciones locales de los tejidos controlan los diámetros de las arteriolas. Es decir, cada tejido controla en la mayoría de los casos su propio flujo sanguíneo, dependiendo de sus necesidades individuales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en ciertas ocasiones un órgano va a necesitar mayor cantidad de sangre y otro órgano menor cantidad de sangre. Entonces, el que necesita esta mayor cantidad va a permitir que esta microcirculación pueda producirse y así tener una mayor obtención de sangre. Entonces, como podemos ver aquí, una arteria principal y una vena principal, y esto que se encuentra en la mitad será nuestra microcirculación. Entonces, también nos menciona que las paredes de los capilares son muy finas, construidas con una sola capa de células endoteliales muy permeables, por lo que el agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y también entre la sangre circulante. Esta circulación periférica de todo el organismo tiene alrededor de 10.000 millones de capilares. En nuestra bibliografía, en la de Guyton, nos mencionaba que hacia todos estos capilares, toda esta microcirculación iba una detrás de otra, podía ser 2 estadios de fútbol juntos, y conocemos que un estadio de fútbol es relativamente grande. Entonces, también cabe mencionar que el agua, los nutrientes de las células y restos celulares se van a intercambiar y más adelante veremos cómo y por qué. Bien, en cuanto a la estructura de la microcirculación y del sistema capilar, podemos mencionar que cada órgano está organizado específicamente para atender sus necesidades, como ya había mencionado anteriormente. En general, cada arteria nutricia que entra en un órgano se ramifica 6 u 8 veces antes de que las arterias sean lo suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas. Esto es muy importante. Entonces, estas arteriolas se ramifican entre 2 y 5 veces más, alcanzando diámetros muy pequeños. ¿Pero qué sucede con estas arteriolas? Se convierten en metaarteriolas, que no tienen una capa muscular continua, sino que tienen fibras musculares lisas, rodeando el vaso en puntos intermitentes. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vemos que prácticamente es arteria, luego viene arteriolas y se sigue subdividiendo hasta llegar a metaarteriolas. En el punto en el que cada capilar verdadero se origina de una metaarteriola, hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar. Es lo que se conoce como esfínter precapilar. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vemos que cuando viene nuestra arteria, se dividen las arteriolas y estas arteriolas en metaarteriolas. Sin embargo, estas van a estar rodeadas, van a estar dependiendo de un esfínter, ¿de acuerdo? Y este es el esfínter precapilar. Un órgano, entonces, cuando necesita una cantidad de sangre mucho más exigente para el transporte de oxígeno hasta porciones muy específicas, este esfínter se va a abrir por orden del órgano encargado, ¿ya? Entonces, las vénulas son mayores que las arteriolas y tienen una capa muscular mucho más débil. Pero, ¿qué sucede? Que a pesar de que estas vénulas son más grandes, la presión de las vénulas es mucho menor que la de las arteriolas,
por lo que las vénulas aún pueden contraerse mucho más. Las metarteriolas y los esfínteres precapilares están en íntimo contacto con los tejidos a los que atienden, dirigiendo sus concentraciones de nutrientes, los productos finales del metabolismo y diferentes iones, en este caso el hidrógeno, etc. Tienen un efecto directo sobre los vasos para controlar el flujo sanguíneo local de cada pequeño territorio tisular. Entonces aquí yo he puesto a modo de ejemplo los riñones, ¿ya? Aquí nosotros vemos nuestra aorta. Vamos a denominarle aorta, arteria principal, ¿sí? Entonces, esta arteria se va a seguir subdividiendo en diferentes arterias, en diferentes arteriolas, las metarteriolas, en capilares, controlados por sus esfínteres. Estructuras de la pared capilar. La pared va a estar compuesta por una capa unicelular de células endoteliales y está rodeada por una membrana basal muy fina en el exterior del capilar, como nosotros podemos ver en esta imagen, que no es específicamente acorde a nuestro tema, sin embargo es didáctico, para poder hacernos una idea. El grosor total de la pared capilar es de unas 0,5 micras. El diámetro interno del capilar es de 4,9 micras, apenas suficiente para el paso de los eritrocitos, los glóbulos rojos, y otras células sanguíneas exprimidas. Ya, aquí nosotros también vamos a ver diferentes poros en nuestra membrana basal, este espacio intercelular, un canal que se encuentra en la base de la figura entre células endoteliales adyacentes. Bien, aquí tenemos entonces la imagen de nuestro espacio intercelular. Cada espacio existen pliegues cortos de inserciones de proteínas que mantienen unidas a las células endoteliales. Bien, pero entre estos pliegues pueden filtrarse libremente el líquido a través del espacio, con una anchura de 6 a 7 nanómetros. Por lo tanto, al haber en menor cantidad, no representan más de 1 sobre 1000 de la superficie total de la pared capilar, como podemos ver en la imagen. Y también ya nos podemos hacer una pequeña idea. Las vesículas de plasma-lema, denominadas caviolas, que es justamente las que nosotros podemos ver aquí, se forman a partir de diferentes estructuras. En primer lugar, oligómeros de proteínas llamadas caviolinas, que en esta imagen está representada por esta figura de color azul. Y estas van a estar asociadas con moléculas de colesterol y esfingolípidos, justamente las que se encuentran aquí. Aunque siguen sin estar claras las funciones exactas de estas caviolas, se cree que tienen una función de endocitosis. Tipos especiales de poros en los capilares de algunos órganos. Ya que cada órgano cumple una función en específico, tienen diferentes funcionalidades. Bien, en primer lugar, en el cerebro, las uniones son principalmente estrechas, que permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas, como agua, el oxígeno y el dióxido de carbono en los tejidos cerebrales. Sin embargo, en el hígado va a ser totalmente diferente, ya que estas aperturas van a ser amplias, por lo que casi todas las sustancias disueltas en el plasma, incluidas las proteínas plasmáticas, pueden pasar de la sangre a los tejidos hepáticos. Bien, también vamos a ver el gastrointestinal, los capilares y en los riñones. En primer lugar, aquí en el estómago y en los intestinos, vemos que los poros de las membranas capilares gastrointestinales son intermedios entre la de los músculos y también en las del hígado. En los capilares glomerulares del riñón se abren numerosas membranas ovales, denominadas fenestraciones, que atraviesan en todo su trayecto a las células endoteliales, por lo que pueden filtrarse cantidades enormes de moléculas muy pequeñas y también de iones. Bien, pero este flujo de sangre en los capilares va a tener un nombre en específico y se le denomina vasomotilidad. ¿Y por qué sucede esto? La contracción intermitente de las metaarteriolas ya estudiadas y de los esfínteres capilares también estudiados, y a veces incluso también de las arteriolas muy pequeñas, suceden debido al oxígeno. Cuando la velocidad de utilización del oxígeno por el tejido es mayor, de forma que la concentración de oxígeno tisular, es decir, en los tejidos, disminuye por debajo de lo normal, se activan los periodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar más a menudo. Es justamente lo que yo había mencionado posterior, en lo que si un órgano necesitaba más sangre, es decir, sangre rica en oxígeno, que es justamente lo que estamos viendo ahorita,
va entonces a producirse esta apertura de esfínteres para una apertura también de capilares. Hay una velocidad media del flujo sanguíneo a través de cada lecho capilar tisular, una presión capilar media de los capilares y una velocidad de transferencia media de las sustancias entre la sangre de los capilares y también del líquido intersticial. Entonces, de esta manera nos vamos dando cuenta de su importancia. Finalmente, aquí nosotros podemos ver el intercambio de agua, de nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. El medio más importante por el cual se van a transferir sustancias entre el plasma y el líquido intersticial es la difusión. Esto se encuentra en el primer capítulo. Permite la mezcla continua entre el líquido intersticial y también del plasma. La difusión es consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y de otras sustancias disueltas en el líquido, como nosotros podemos ver aquí. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos, por decirlo de alguna manera. En específico van a ser 3. En primer lugar, las sustancias liposolubles, que difunden directamente a través de las membranas celulares endoteliales, del endotelio capilar, es decir, el oxígeno o el dióxido de carbono, como nosotros podemos ver aquí, que pasan de manera rápida, ¿de acuerdo? En segundo lugar, nosotros vamos a tener las sustancias hidrosolubles y no liposolubles, que difunden solo a través de los poros intercelulares de la membrana capilar. Entonces, basándonos en nuestra imagen, va a ser el agua, el cloruro, el sodio, la glucosa y muchas otras más. Y para finalizar, el efecto del tamaño molecular sobre el paso a través de los poros. Entonces, aquí tenemos una tabla que también se muestra en nuestra bibliografía, en el libro de Guyton, donde vamos a tener la sustancia, el peso molecular y también la permeabilidad. Y aquí tenemos una lista de diferentes tipos de sustancias. En primer lugar, el agua, que si nos damos cuenta va a tener un peso molecular muy pequeño y también una permeabilidad muy pequeña. Por lo tanto, siempre va a estar entrando y saliendo de manera muy sencilla. Y es justamente lo que el organismo necesita. Aquí nosotros también tenemos a la glucosa con un peso molecular de 180 y una permeabilidad de 0.6. De la misma manera va a necesitar entradas específicas, ya con proteínas específicas, en donde ya se va complicando un poco más la cosa. Y para finalizar, vamos a ver también que el efecto de la diferencia de concentración en la velocidad neta de difusión a través de la membrana capilar. Esta velocidad neta de difusión de una sustancia a través de cualquier membrana es proporcional a la diferencia de concentración de la sustancia entre los dos lados de la membrana. De esta manera, damos por concluida la exposición de mi parte, esperando que haya sido de su agrado y también de su entendimiento. Muchas gracias.